había dicho, espera un minuto que una compañera se quiere unir. Ya, ahora sí me disculpo. Mis recomendaciones, nuevamente yo les he dicho que las diapositivas sí las voy a compartir, pero muchas yo las ayudo solamente como visualización de conceptos, ¿no? Tomen apuntes, porque es lo que pregunto aquí, lo que a veces pedimos cooperación de los compañeros, es lo que entra al examen, ¿no? Ese es el tema. Bueno, espero que todos los grupos ya estén conformados. Deseo que todos tengan un trabajo en equipo. Coopérense y sé que el proyecto va a salir muy bien. Yo supongo que el día de la siguiente semana ya van a tener todos los elementos que va a contener el primer, bueno, todos los elementos del proyecto y obviamente vamos a ir desarrollando cada uno de ellos y a su vez yo también voy a irles, por así decirlo, dándoles ejemplos, ¿no? De proyectos pasados, ideas, ¿no? Perfecto, vamos avanzando. Cuando hablábamos de proyecto, ya lo habíamos visto en las primeras clases, les menciono esto porque es posible pregunta de segundo parcial. Cuando hablábamos de proyectos, hablábamos de que nace de una idea, ¿no? De una necesidad, ¿no? ¿Qué sucedía? Nosotros como proyectistas, como ingenieros, buscamos reunir varias ideas. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarlas a cabo, ¿no? Al final, un proyecto nace como un emprendimiento, ¿no? Muchos, por ejemplo, me han presentado y me he quedado realmente contenta de los proyectos que he recibido. Me gustaría ver inclusive todos volverse con el desarrollo del proyecto, pero por el tema tiempo, tema de personas, no se puede, ¿no? Y aparte es por el fin de trabajar en equipo. Todos tienen proyectos que espero que sean proyectos que puedan emprenderlos, ¿no? Para mí, a nivel personal, todos tenemos siempre buenas ideas y podemos buscar emprender, tener algo propio. Siempre he sido partidaria de eso, de tener algo propio, algo que obviamente surja con el fin de que les retribuya algo y obviamente puedan ustedes, eh, en este caso como ingenieros, ponerlo así, explayarse en el ámbito que ustedes elijan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proyecto nace como la posible solución a un problema o una necesidad humana, ¿no? Ustedes, por ejemplo, y eso pueden compartirlo con su grupo, ustedes cada uno ha elaborado el árbol de problemas de su idea, ¿no? Hemos establecido cuál era el problema central. ¿Con qué fin? Con determinar cuáles son las causas de ese problema y cuáles van a ser los efectos y cómo también de ahí voy a partir yo solucionar con mi idea. Entonces, siempre para que sus compañeros conozcan cuál ha sido la idea de su proyecto, el primer consejo que les doy es a los jefes de grupo es que compartan quizás su árbol de problemas o compartan cuál ha sido la primordial o el primordial problema o la necesidad que ustedes han buscado satisfacer. Entonces, definiendo exactamente nuevamente el proyecto, un proyecto nace como la posible solución a un problema o necesidad humana, algo que está pendiente de solución u oportunidad de negocio de acuerdo a la necesidad existente del tercero. Es decir, que este emprendimiento tiene lugar a partir de un problema, de una necesidad, y obviamente este proyecto va a tener un tiempo limitado. ¿Y cuál es lo que apuntan ustedes con un proyecto, un emprendimiento? Buscan un resultado único, ¿no? Entonces,
este proyecto va a surgir como una necesidad, va a ir acorde a una visión de la organización y obviamente esta va a ir incrementando diferentes factores que van a hacer que el proyecto funcione. El proyecto nació con la idea, el proyecto se ha buscado la información de por qué necesitamos satisfacer esta necesidad o qué problema existe. Y obviamente ya va a venir el desarrollo del proyecto, ya tienen inclusive el proceso, qué voy a hacer, cómo voy a elaborar. Les doy el ejemplo. Mi proyecto es elaborar pizzas congeladas, entonces ya sé cuál va a ser mi proceso de elaboración, ya tengo toda la parte de la ingeniería, pero yo tengo que ya ir más allá, determinar qué elementos necesito para que se pueda dar. Necesito maquinaria, necesito personal, necesito empaque, necesito diseñar una etiqueta, necesito concretar mi sociedad, necesito inversionistas, perdón, necesito establecer mi demanda, tengo que establecer realmente cuánta gente busca mi producto o si hay otros competidores, voy a analizar el mercado, en fin, dentro de un proyecto hay muchos factores que vamos a ir tomando en cuenta. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. ¿Por qué nosotros adquirimos productos? ¿Por qué los adquirimos? ¿Quién está? ¿Quién quiere participar? Los adquirimos, Inge, porque son necesarios, digamos, para algún ámbito que tengamos, ya sea, no sé, por ejemplo, la comida es esencial, digamos, ¿no? Y el producto que vendan, las personas que venden algún tipo de comida, algún producto que sea comida, entonces los vamos a necesitar. Es como la oferta y la demanda, supongo yo. Exacto. O sea, nosotros como seres humanos, como personas, siempre tenemos necesidades. Necesidades básicas como las que tú mencionas, alimento, quizás servicios como agua. Ahora, es una necesidad tener el acceso a Internet, pero obviamente existen productos que vienen para así decirlo, gustos propios, ¿no? Que al final se convierten igual en una necesidad. Yo tengo esa necesidad de satisfacer ese deseo que tengo. Entonces, dentro de un proyecto tenemos que considerar todas estas necesidades. Como su compañero ha mencionado, hay que saber el mercado, hay que conocer la oferta y la demanda, porque puede que nuestra idea haya surgido, por ejemplo, de ver el mejoramiento de otra. Les doy un ejemplo. Um, no sé, podemos ver que ahora durante esta pandemia han surgido bastantes emprendimientos, ¿no? Con referente a la parte de comida, porque obviamente el cochalo está diferenciado siempre porque es gustoso. Entonces, surgen diferentes productos y obviamente no está mal, voy a decirlo, o sea, no vas a poder, perdón, evitar que alguien copie, ¿no? Alguien, si yo el día de hoy decido vender pizzas congeladas, el día de mañana mi amigo, mi vecino u otra persona X va a ver mi emprendimiento y lo va a querer de igual manera realizar, ¿no? Pero obviamente hay aparte el valor agregado que nosotros como ingenieros, como proyectistas le vamos a dar, ¿no? Puede existir 100.000 tipos de pizzas congeladas, pero la mía se caracteriza porque, uno, porque, bueno, está sellada al vacío, no existe, traigo jamón especial de Santa Cruz, no como los de acá, o sea, tú le vas a dar un valor agregado, tú le vas a dar un plus más que va a hacer salir, que va a hacer sobresaltar tu proyecto, o sea, tu producto o tu servicio, ¿no? Como les he dicho, el día de hoy ustedes pueden tener una idea que haya surgido, ya sea de que hayan visto una necesidad o que hayan visto algo, un producto similar que ustedes han buscado mejorar, ¿no? Aprovechar más o van a optimizar recursos o el precio inclusive de su producto. Si el día de hoy la pizza congelada que yo produzco me vale 20 bolivianos, pero yo he buscado optimizar procesos y sale 17 y la voy a poder vender a 19, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Nosotros siempre nos vamos al precio, ¿no? No siempre está bien irse al precio,
porque tenemos que también ver la calidad, ¿no? Dentro de nuestros, en realidad para mí todos los productos tienen que tener calidad, no puede ser siempre un diferenciador, pero sí puede ser obviamente dentro de ese concepto de calidad, ver obviamente elementos que hagan resaltar el producto, ¿no? Entonces, eso ténganlo siempre en mente. El día de hoy ustedes van a tener una idea, un proyecto y el día de mañana va a haber otra persona, puede existir otra persona que haga su misma idea, pero propongan siempre ustedes una mejora, un valor agregado, ¿no? Dentro de un proyecto, y ya lo habíamos visto anteriormente, tiene que ser una herramienta con el fin de que podamos nosotros, cuando hacemos un proyecto, investigamos, ¿no ve? Hemos analizado cuál es el problema, cuál es la necesidad, qué efectos tiene, qué causas vienen a este problema, etcétera. Entonces, el proyecto es considerado una herramienta, un instrumento que va a buscar recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes para la obtención de resultados esperados. Obviamente ya anteriormente les había dicho que cuando hablamos de proyectos, obviamente tenemos la idea, desarrollamos el proyecto, pero de acuerdo a muchos elementos en cuestiones monetarias y en cuestiones, obviamente, de la demanda del mercado, nosotros tenemos que saber si el proyecto, y es la evaluación posterior que se hace al anteproyecto, es saber si el proyecto obviamente va a ser factible, si no va a ser factible, si voy a tener los resultados esperados o si realmente mi producto no va a funcionar, ¿no? Porque existen muchos elementos que pueden hacer que un proyecto, una idea no surja. Uno puede ser la competencia, otro puede ser el acceso a materias primas, etcétera, ¿no? Entre muchos otros elementos. Por ejemplo, les comento, en el negocio que yo tengo, manejamos un tipo de cerveza artesanal muy agradable, ¿no? Durante obviamente este tiempo de pandemia, esa empresa que nos proveía la cerveza artesanal, obviamente nosotros no lo hemos adquirido durante este tiempo, pero obviamente ya levantada la cuarentena, varias normas, se volvió a tener contacto, ¿no?, con la empresa. ¿Y qué ha sucedido? Ellos ahorita están sobresaturados, o sea, les ha ido muy bien, pero ellos, obviamente la materia prima la obtenían de Santa Cruz, si no me equivoco, y les habían dicho que en Santa Cruz, debido a esta pandemia, han cerrado y no hay la materia prima base que ella utiliza, que la empresa, perdón, utiliza, y que ahora tienen que exportar la materia prima. Ahora, obviamente, referente a sus costos, ella no me va a decir, no, para mí sigue siendo, porque obviamente yo tengo la idea de un costo, ¿no? Pero pueden existir, por ejemplo, estos factores, como muchos que se ha visto durante este tiempo de la cuarentena, de muchas empresas, negocios que han tenido que cerrar, ¿no? Uno por el tema, obviamente, de que no se esperaba la cuarentena, ¿no? Esta situación que hemos vivido. Segundo, puede ser que muchas de las empresas que nos proveían los elementos, materia prima, ya no funcionen o ya no tengan la capacidad. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que obviamente los resultados que teníamos van a cambiar, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a analizar un conjunto de datos antecedentes de que qué puede suceder, ¿no? ¿Qué pasa si yo decido el día de hoy emprender mi negocio de pizzas congeladas y necesito un tipo eh, de queso que perfecto, lo voy a tener durante todo el año, pero si no sé si el que me lo hace el queso se va de Bolivia, ¿y ya qué voy a hacer? ¿De dónde consigo ese queso? ¿O qué otras opciones voy a tener para reemplazar ese queso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? No necesito esto o va a suceder esto, pero voy a solucionar de este problema. Entonces, analizamos un conjunto de datos, de antecedentes, inclusive de lo que puede suceder. El proyecto es una búsqueda para mí permanente que permite dar una solución inteligente de forma sistemática al planteamiento de un problema. Por eso que les aconsejo nuevamente, si sus compañeros, jefes de grupo, tienen su árbol de problemas planteados, lo compartan, ¿no? ¿Esto con qué fin? Para que también sus compañeros
en este caso lo vamos a conocer los otros dos colaboradores, tengan idea de por qué ha surgido su proyecto, porque obviamente ahorita ya es, sí el jefe de grupo tiene el proyecto, es el proyecto elegido, pero sus compañeros tienen que relacionarse, ¿no? Tienen que entender por qué han decidido, porque obviamente de esta manera van a poder saber qué es lo que tienen que elaborar o qué es lo que tienen, qué información tienen que analizar y buscar, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar y les había adelantado que siempre idea pregunto en los exámenes, el proyecto surge como una respuesta a una idea que busca dar la solución de un problema. ¿Quién se acuerda cómo definíamos idea? Recuerdan que la idea surgía a través del problema, ¿no ve? Buscábamos información, formalizábamos la idea y hacíamos nuestra presentación. Recuerden siempre esos elementos. Bueno, entonces, si vamos a ver la definición total de todo lo que hemos hablado, lo vamos a ver de esta manera. Un proyecto se constituye en un plan para la producción de bienes o prestación de servicios con el propósito de obtener una ventaja económica o social. Ya les voy a explicar por qué social, por qué económica, ¿no? Existen diferentes conceptos que podemos verlo desde diferentes puntos. Por ejemplo, desde el punto de vista económica, el proyecto se define como ¿qué? Como una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Porque obviamente cuando establecemos una idea, un proyecto o vendemos un producto, nosotros ¿qué esperamos? Obtener utilidades, beneficios que se plasman en efectivo. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de los proyectos están optimizar, están mejorar sistemas, mejorar servicios, están. Entonces puede ser también una ventaja social, ¿no? Hay proyectos que pueden contribuir a la disminución o al impacto ambiental, ¿no? No siempre buscar la parte económica, pero sí buscar la parte macro de decir, esto está ocurriendo y yo voy a darle una solución. Y desde el punto de vista financiero, más o menos igual definido como el punto de vista económico, el proyecto es el origen de un flujo de fondos provenientes del ingreso o el efectivo, perdón, o del efectivo. Si voy muy rápido a la diapositiva y no han podido tomar apuntes o algo, díganme por favor. Esto es con el fin de que ustedes también puedan ir tomando sus apuntes respectivos, ¿no? Esperen unos minutos que quería buscar. Bueno, entonces, aquí va a entrar, esta es posible pregunta de examen. Cuando hablo obviamente de, perdón, antes les quería mencionar, cuando hablo obviamente de un proyecto con una ventaja de obtener lucro, de tener efectivo, de generar ingresos, obviamente hablamos de un proyecto privado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿por qué he decidido emprender en pizzas congeladas? Porque obviamente quiero obtener una ventaja económica, quiero obtener un lucro de esta venta que yo voy a realizar. Y existen obviamente proyectos con el fin de dar algún beneficio, lo que les hablaba, ¿no? Quizás proyectos de mejora o tratamiento de aguas, voy a tratar el agua del río Rocha, etcétera. Voy a buscar un proyecto que beneficie a la comunidad, entonces estoy hablando de un proyecto público, ¿no?
cuando hablamos de estos proyectos, obviamente tenemos los proyectos de inversión. Estamos hablando, ¿por qué? Porque ustedes van a invertir. ¿Qué van a invertir dentro de un proyecto o de una idea? ¿Qué inviertes? Inviertes tu tiempo, inviertes conocimientos, inviertes, lo más importante, inviertes efectivo. ¿No ve? Yo voy a invertir para comprar maquinaria, yo voy a invertir para contratar personal. Entonces, cuando hablamos de proyectos de inversión, hablamos nuevamente lo que habíamos definido en proyecto en manera global, de un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar, algún aspecto del desarrollo económico o social. Estamos hablando de la producción de un bien, de la prestación de algún servicio, ¿no? Entonces hablamos aquí, ya lo vamos a ver más adelante, bienes tangibles e intangibles. ¿Cuál es el fin? Ustedes van a buscar invertir en un proyecto. ¿Por qué? Como les hablaba, obtener una ventaja social o obtener una ventaja económica. Cuando hablamos de estos proyectos de obtener ventajas económicas y hablábamos de proyectos privados, es decir, proyectos de inversión privada, el fin de este proyecto es lograr una rentabilidad económica, financiera, con el fin de recuperar su inversión de capital. Cuando nosotros decidimos como proyectistas invertir en una idea, invertir en un proyecto, invertimos un capital. Lo que les hablaba, un capital económico, y para mí es igual siempre un capital humano. ¿Cuándo eres un capital humano? Cuando tú, por ejemplo, ustedes en este momento, ingenieros químicos, son capital humano, ¿ya? Ustedes son un capital humano, una fuente de conocimientos, ¿no? Ustedes han invertido, no sé en qué semestre, bueno, 4 años, 3 años, han invertido de su tiempo, van a culminar, van a rendir un examen o van a realizar su defensa de proyectos o su defensa de tesis y se vuelven capital humano. ¿Me entiende? Nos volvemos capitales humanos cuando ya nosotros tenemos un valor, ya si yo tenía mis conocimientos del colegio y ahora tengo conocimientos de ingeniería, ya soy un capital humano, ya me vuelvo parte de algo que tiene bastante valor, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros invertimos, siempre buscamos, cuando invertimos, tenemos una inversión privada, buscamos obviamente recuperar lo que invertimos, más que todo obviamente el capital económico, ¿no? Yo voy a invertir $1,000 para tal cosa y espero que de aquí a 6 meses ese mi capital de inversión vuelva y además vengan los beneficios, es decir, mis utilidades. Entonces, los proyectos de uso privado pueden definirse como instrumentos de decisión que orientan y apoyan al proceso racional de toma de decisiones. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de proyectos en general, también nos permiten juzgar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas en la asignación de recursos. ¿Qué sucede? Cuando ustedes van a implementar, o sea, si quieren desarrollar su idea, ustedes tienen que asignar recursos, sea compra de maquinaria, sea contratación de personal, sea, no sé, invertir en envases, en etiquetas, en diseñadores, etcétera. Ustedes van a analizar, obviamente, todas esas ventajas, ¿no? ¿Realmente es bueno invertir en este equipo o es mejor que yo lo diseñe o es mejor que yo lo alquile por este tiempo, por estos motivos, etcétera? Obviamente dentro de un proyecto vamos a analizar lo que les hablaba, la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto con el fin de determinar la inversión. Ustedes van a establecer todos sus costos, ¿no? A mí me va a costar comprar maquinaria tal monto, me va a costar contratar para iniciar mis actividades esta cantidad de personal, necesito invertir en estos estudios de mercado o necesito implementar estas estrategias de comercialización y tienen un costo. Entonces, todo ese costo, ¿cuánto me va a salir?
yo voy a necesitar tal monto, X monto, para poder invertir y dar inicio a mis operaciones. Y obviamente los proyectos de inversión privada buscan generar bienes específicos, enfoque microeconómico, ventaja social, obtener lucro. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, bueno, cuando hablamos de proyectos de inversión pública, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Los proyectos buscan alcanzar siempre un impacto sobre la calidad de vida de la población, lo cual a veces en proyectos de inversión pública no necesariamente se van a expresar en dinero, ¿ya? Están dirigidos a qué los proyectos de inversión pública, a resolver problemas o satisfacer necesidades sociales a las comunidades. Buscan generar bienes públicos y tienen un enfoque macroeconómico. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando hablamos de proyectos de inversión pública, estamos diciendo que no tiene que ser referido todo a lo del dinero, ¿no? A lo que yo busco en utilidad, sino a solucionar problemas de la comunidad, de la sociedad. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con mejorar. Por ejemplo, si yo decido, no sé, implementar medidas ambientales en la zona de Caracara, porque realmente la gente ya no puede estar rodeada de basura, entonces es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad, es un proyecto social, ¿no? Un proyecto que no va a ir directamente al dinero, sino va a mejorar esa calidad de vida que tienen las personas que los rodean. Cuando hablamos, obviamente, de un proyecto, está el colocar recursos para la ejecución del mismo, ¿no? Si ya sea que los recursos los asigne el Estado o que los recursos sean propios, ¿no? Cuando hablamos quizás proyectos de inversión pública, nosotros buscamos inversionistas que pueden ser en este caso entidades gubernamentales, etcétera, ¿no? Con el fin de obviamente generar mejoras. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Creo que dejar de compartir. No se me duerman 5 minutitos más. Bien. Y por último, ¿qué busca la preparación y evaluación de proyectos? ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál va a ser obviamente el fin de todo esto? Vamos a buscar recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que nos van a permitir juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa, es decir, evaluar si es factible o no, ¿no? O sea, hemos tenido nuestra idea, estamos buscando soluciones a esos problemas, vamos a desarrollar nuestra idea, hemos realizado un diagnóstico a todo lo que queríamos hacer, hemos hecho nuestra propuesta, hemos sustentado la información de esa propuesta, por eso les he dicho, vean antecedentes, realmente analicen cuál es la situación y eso lo han hecho. Ahora, obviamente dentro del proyecto igual están los antecedentes, pero ya espero que ustedes obviamente amplíen un poco más sabiendo lo que realmente ya quieren lograr. Obviamente una vez elaborado en la propuesta, el perfil en este caso, van a buscar determinar y empezar a desarrollar si realmente dentro de todo su análisis, ¿qué implica desarrollar su idea? Implica estudiar el mercado, tengo que saber si tengo competidores, si mi producto va a ser demandado, cuánto voy a poder producir, es decir, cuál va a ser mi oferta al mercado, cuánto va a ser mi capacidad de producción, voy a poder cubrir la demanda. O sea, si me exigen 20 pizzas, pero pucha, mi capacidad, yo voy a ofertarles 10, pero el mercado exige 20 al día, ¿qué pasa? O sea, va a existir una demanda insatisfecha y una parte del mercado que yo no voy a poder cubrir. Pero obviamente, a medida que mi empresa vaya creciendo, si el día de hoy tengo un equipo que me va a permitir producir 10 pizzas, pero el día de aquí al año
me comprometo a duplicar mi producción al 20%, perdón, al 50% o triplicarla, etcétera, o aumentar, no sean 10 pizzas, pero el 2021 sean 12 y así sucesivamente, está también, ¿no? Lo que yo voy a poder cubrir del mercado. Bueno, creo que el día de hoy vamos a quedar aquí. No sé si siguen o si se me han dormido.